Gloria a Dios. ¿Ya tienen? Vamos a leer en el precioso nombre del Señor Jesús. Entonces Saúl dijo a Samuel: yo he pecado, pues he quebrantado el mandamiento de Jehová y tus palabras, porque temí al pueblo y consentí a la voz de ellos. Perdona pues ahora mi pecado y vuelve conmigo para que adore a Jehová. Y Samuel respondió a Saúl: no volveré contigo, porque desechaste la palabra de Jehová, y Jehová te ha desechado para que no seas rey sobre Israel. Y volviéndose Samuel para irse, él se asió de la punta de su manto, y éste se rasgó. Entonces Samuel le dijo: Jehová ha rasgado hoy de ti el reino de Israel, y lo ha dado a un prójimo tuyo mejor que tú. Además, el que es la gloria de Israel no mentirá ni se arrepentirá, porque no es hombre para que se arrepienta. Y él dijo: yo he pecado, pero te ruego que me honres delante de los ancianos de mi pueblo y delante de Israel, y vuelvas conmigo para que adore a Jehová tu Dios. Y volvió Samuel tras Saúl, y adoró Saúl a Jehová. Después dijo Samuel: traedme a Agag, rey de Amalec. Y Agag vino a él alegremente, y dijo Agag: ciertamente ya pasó la amargura de la muerte. Y Samuel dijo: como tu espada dejó a las mujeres sin hijos, así tu madre será sin hijo entre las mujeres. Entonces Samuel cortó en pedazos a Agag delante de Jehová en Gilgal. Se fue luego Samuel a Ramá, y Saúl subió a su casa en Gabá de Saúl, y nunca después vio Samuel a Saúl en toda su vida, y Samuel lloraba a Saúl, y Jehová se arrepentía de haber puesto a Saúl por rey sobre Israel. Amén. Padre, hemos leído tu palabra y nos disponemos para meditar en ella. Te ruego ahora que abras la mente y el entendimiento en todos y cada uno de nosotros para que podamos comprender la palabra en esta mañana, Señor. Padre, que este mensaje sea de bendición, de provecho para cada uno de nosotros, Señor, y que podamos, Dios, vivir tu palabra conforme a tu buena y santa voluntad. Rey del cielo y de la tierra, gracias por cada uno de mis hermanos, cada una de las personas, de las visitas que esta mañana están aquí en este lugar, los que no han podido venir. Señor mío, Dios mío, asísteles, bendíceles donde ellos están. Honramos y bendecimos tu nombre y te declaramos a ti, Dios, Rey, Señor, y clamamos que tu reino sea establecido en medio de nosotros, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén, amén. Gloria a Dios. Bendito sea el nombre de Jesús. Le he puesto un título a esta palabra: el ocaso de un ministerio. Ese es el título que tiene el mensaje en esta mañana: el ocaso de un ministerio. Para quienes de pronto están un poquito desubicados, hemos venido estudiando en las escuelas dominical la historia de Saúl, y hemos visto cómo Saúl poco a poco fue llegando al trono, cómo Dios lo ubicó, lo puso allí para que fuera rey de Israel. Entonces, aquí nos habla de dos personajes, bueno, hay tres personajes, pero menciono dos principales. Uno es Saúl, el rey de Israel. El segundo personaje es Samuel, que fue el profeta, un sacerdote comisionado por Dios para que él ungiera como rey de Israel a Saúl. Y aparece un tercero que se llama Agag, que era un rey de Amalec, y Dios había dado una orden que
los amalecitas tenían que ser ¿qué? Destruidos, ¿cierto? ¿Ustedes se acuerdan? Hace 8 días lo vimos, que Dios le dice, tengo que hacer justicia, pasarle la cuenta de cobro, ¿a quién? A los de Amalec, porque ellos habían asesinado, habían matado a los israelitas. Entonces Dios estaba cuadrando cuentas, era una cuenta por cobrar, y Dios le dice a Saúl, ve y destruye a Amalec, todo, no te apiades de nada. Pero él le perdona la vida a las ovejas, a los bueyes, a lo mejor del ganado, y le perdona la vida al rey Agag. Y eso es considerado una desobediencia delante de Dios. Nunca olvidemos que si Dios nos manda a hacer algo, tiene que ser hecho el 100% de lo que Dios nos ha dicho. Si usted hace el 99% de lo que Dios le ha mandado, ese 0.1% es rebeldía total. Escúchelo. La Biblia dice que si alguno guarda toda la ley, pero infringe en un solo punto, se hace culpable de toda la ley. ¿Aló? ¿Sí? ¿Están conmigo? Si guardamos toda la ley, pero infringimos en un solo punto, nos hacemos culpables de toda la ley. Eso aplica inclusive en las leyes de todas las naciones, de todos los países, en todo lugar del mundo. No es sino que usted cruce un semáforo en rojo, el policía lo ve, la cámara lo ve, le toma la foto y tiene que pagar, es deudor de la ley. Por una sola infracción. ¿Ya? Puede usted tener su seguro obligatorio al día, puede usted tener los cinturones de seguridad en todos los que van, puede que usted no hable por celular mientras conduce, puede que usted nunca haga un giro, puede que usted nunca parquee en un lugar prohibido, todo eso lo puede hacer, pero pasó un semáforo en rojo, le dan su comparendo, le dan una sanción y queda usted deudor de la ley. En la cárcel hay personas que solamente han cometido un delito, uno solo. Entonces fíjense, con Dios es exactamente lo mismo. Dios le mandó a Saúl, destruye todo lo de los amalecitas, era un pueblo de Amalec, destrúyelo todo. Pero él le perdonó la vida a algunas ovejitas y algún ganado, y la excusa de Saúl era que quería ofrecerle un sacrificio a Dios. Ni siquiera bajo ese pretexto Dios acepta que se le desobedezca, ni siquiera. No es que yo lo que quería era honrar y adorar a Dios, ni siquiera eso. Y le voy a dar un ejemplo. Si usted traía 1,000 o 2,000 pesos y era todo lo que traía, y usted dice, no, pues yo me voy a colar en Transmilenio y mejor doy esos 2,000 pesitos de ofrenda, eso es pecado delante de Dios. Se complace Dios más que usted venga con su corazón gozoso, alegre, santificado para Él, y no que usted traiga un producto de algo que no es bueno. Dios llamó a Saúl, siendo Saúl ¿quién? Un desconocido, un muchacho del campo. No era nadie, no era una persona letrada, estudiada, no quiere decir eso que no hay que estudiar, no era una persona importante, no era una persona de un estirpe real, no, era un desconocido, alguien sin ninguna trascendencia, y Dios lo puso como rey sobre Israel. Lo mismo hizo Dios con David, lo mismo hizo Dios con Esther, una muchacha campesina, y Dios la puso como reina. Para Dios no hay nada imposible. Así que quienes están soñando con ser presidentes de la República,
No pierdan la ilusión. ¿Quién quita que Dios le diga, hijo, hija, vas a ser el próximo presidente, la próxima presidenta de Colombia? ¿A quién no le gustaría ser el rey de una nación o ser el rey de un estado? Pero por supuesto que a todos, a cualquiera. Muchos dicen y decimos, si yo fuera el presidente de Colombia, yo haría tal cosa. Si fuera la presidenta de Colombia, haría tal otra. ¿Cierto que sí? ¿Quién no quisiera ser? Hermanos, pero resulta que Saúl no supo aprovechar esa oportunidad que Dios le dio. Saúl tenía que aprovechar ese momento de ser el personaje más importante, de marcar trascendencia, de hacer algo bueno por el pueblo de Dios. Pero resulta que Saúl desaprovechó esa oportunidad. Ni siendo Saúl el rey, Dios le iba a permitir que él se rebelara contra la palabra de Dios. Dios no le acepta eso a nadie, absolutamente a nadie. Saúl tenía que obedecer y Dios lo mantendría en el reino para siempre, pero esa era la condición, que él tenía que obedecer. Ahora, de pronto alguien estará pensando, bueno, ¿y eso a mí qué? ¿Eso a nosotros qué nos interesa? Si era el rey de Israel, si yo no voy a ser nunca presidente de Colombia, ni siquiera voy a ser alcalde o gobernador, ¿a mí qué? Pues déjeme decirles que igual de todas maneras, estamos donde estamos porque Dios nos ha puesto allí. Somos lo que somos porque Dios lo ha permitido y tenemos que obedecer al Señor. Porque de la misma manera que Dios desechó a Saúl, nos puede desechar a nosotros. Esa es la verdad. Dios nos ha mandado cosas en su palabra. Y si no las obedecemos, déjenme decirles, no solamente está en juego nuestra vida, nuestra salud, nuestra condición, nuestro estado, nuestra familia, sino también la vida eterna. En días pasados encontré una frase que viene ahora a mi mente y me gusta la reflexión. Dice, todo hombre, claro, escuche, todo hombre debería aprender a jugar ajedrez. ¿Cuántos saben jugar ajedrez acá? Uy, bueno, buen número, excelente. Todo hombre debería aprender a jugar ajedrez para que sepa que con un mal movimiento puede perder a la reina. Interesante, ¿no? Y yo lo puse allá en la red social. Entonces escribió alguien, dijo, y no solamente puede perder la reina, puede perder su trabajo, su hogar, su carro, puede perderlo todo. Y eso no aplica solamente para los hombres, para las mujeres también. El propósito, ahí salió una moraleja bien interesante, no quiero hablar del ajedrez, pero el propósito de todos las piezas que hay en el tablero de ajedrez es proteger al rey, ¿sí? Si no se protege al rey, se pierde el juego. Entonces yo creo que debemos protegernos unos a otros. Amén. Yo creo que debemos protegernos unos a otros. Yo no sé si usted ora por su familia, yo no sé si usted ora por su esposa, por su esposo, por sus hijos, por sus padres, por sus hermanos, pero tenemos que orar unos por otros y cuidarnos. Entonces, hermanos, Saúl hizo un mal movimiento y perdió su reino. La primera vez, Dios le dice, no vas a ofrecer el sacrificio, espera 7 días. Y él no esperó. Y él fue y ofreció el sacrificio. ¿Y qué le dijo? Dios, locamente has hecho. No obstante, Dios le da una segunda oportunidad. Y entonces, ¿qué hace el Señor? Le dice, ve y destruye todo lo de Amalek, pero él no lo hace. Él no lo destruye, él no obedece la palabra de Dios. Él se considera más sabio que Dios. Y Dios dice, me pesa haber puesto por rey a Saúl, porque se ha vuelto de en pos de mí, se ha rebelado.
Una persona que en una empresa no obedece a lo que el jefe le dice, lo despiden. Lo despiden. En primer lugar, quiero hablar de confesión sin arrepentimiento. Estoy hablando de el ocaso de un ministerio. El ocaso de Saúl como rey podría ser el título. El ocaso de un ministerio, el ocaso de un hogar, el ocaso del éxito de un trabajador. Primero, confesión sin arrepentimiento. El versículo 24 nos dice de la siguiente manera: entonces Saúl dijo a Samuel: yo he pecado, pues he quebrantado el mandamiento de Jehová y tus palabras, porque temía al pueblo y consentía la voz de ellos. Perdona pues ahora mi pecado. Confesión sin arrepentimiento. A veces confundimos nosotros remordimiento con arrepentimiento. Son dos cosas distintas. La persona puede sentir apenas un dolor. Le puede haber dolido algo porque afectó su orgullo, su vanidad, su concepto de sí mismo, pero nada más. Y la persona puede llorar. Alguien que, doy un ejemplo, alguien que, voy a dar esta ilustración. Allá en la empresa donde yo estuve trabajando en un banco hace muchos años, resulta que de cuando en cuando se nos perdían algunas cositas que dejábamos sobre el escritorio. Dejaba uno, yo recuerdo que tenía un par de plumas, estilógrafos, me los habían regalado y tenía un aprecio por ellos. Y un día dejé uno sobre el escritorio y cuando llegué al otro día no estaba. Bueno, yo dije, quién sabe quién pasaría, alguien que se quedó hasta tarde. Después dejé otro y se perdió también. Yo hablé con el jefe de servicios generales y me dijo: vea, Hernando, yo le soluciono el problema. No le puedo devolver los ceferos, pero yo le soluciono el problema. A muchos nos pasó eso. Un día la señora de servicios generales, la señora que nos traía los tinticos, los cafecitos, salía de trabajar. Estaban los de auditoría. Le dijeron: tenga la amabilidad y nos acompaña allí a la oficina. Vamos, abra su bolso, por favor. No, pero ¿para qué? Por favor, abra el bolso. Abrió el bolso y empezó a sacar cosas. Se llevaba unos ceniceros, se llevaba azúcar, se llevaba café, aromáticas, una cantidad de cosas se estaba llevando la señora. Empezó a llorar la señora. Ay, que mire, que es que se inventó una novela que no la creía nadie, que era que venían unos compañeros de las hijas a estudiar a la casa y no tenía que ofrecerles, entonces pues que ellos iban a fumar, llevaba el cenicero, entonces que no tenía que darles un cafecito, llevaba el café, el azúcar, y si alguien no quería café, pues le daba aromática. Y lloraba y lloraba y lloraba y lloraba y lloraba y lloró. No hay nada que hacer. Pase inmediatamente al departamento de nómina, reclame su cheque y hasta la vista, mi amiga. Y ella lloraba y le suplicaba. Parece que era una costumbre que ya la señora traía. ¿En dónde y en cuántos más lugares lo había hecho? Lo hizo. Perdió su puesto. Hubo una pequeña locura. Lágrimas de remordimiento, pero no de arrepentimiento. Y así podemos dar muchos ejemplos más.
podemos dar muchos ejemplos más. El ladrón que cogen, que lo golpean y llora, a los 8 días está por las mismas. A los 15 días, al mes, va a la cárcel y vuelve y sigue por las mismas. Y llora. Confesión sin arrepentimiento. Judas dijo: he pecado entregando sangre inocente. Confesión sin arrepentimiento. Hermanos, cuando los hermanos de José, el hijo de Jacob, que está en la Biblia esta historia, lo vendieron y después de muchos años se vuelven a reencontrar y están en una condición, se invierten los papeles y están en una condición inferior. Lágrimas de remordimiento, pero no de arrepentimiento. El hombre que le es infiel a la esposa, lágrimas de remordimiento, pero no de arrepentimiento. ¿Por qué? Porque el arrepentimiento lleva a un cambio de actitud. Y lo que Saúl tenía que hacer era un cambio de actitud delante de Dios. Decirle: Señor, perdóname, Dios, de verdad, Señor. Como dijo el hijo pródigo: he pecado contra el cielo y contra ti, no soy digno de ser llamado tu hijo. Mis queridos hermanos, que si nosotros de verdad nos arrepentimos, es con sinceridad delante de Dios, pero para no volver a hacer lo mismo. Esto pasa mucho en los hogares. El niño viene llorando, pero viene llorando ¿por qué? Porque tiene miedo de la corrección y la disciplina que le va a imponer el papá o la mamá. El niño que viene llorando porque él le pegó al hermano y sabe que ahora el papá le va a canchar. Entonces empieza a llorar el niño, pero no está arrepentido, es miedo al castigo. Y así nos pasa a nosotros muchas veces. Lloramos, pero por miedo al castigo, pero no hay arrepentimiento verdadero. No hay arrepentimiento en nuestro corazón. Señor, he hecho lo malo, pero es que estamos pensando en el infierno, o que Dios me va a quitar el trabajo, me va a quitar la salud. El arrepentimiento significa cambio de actitud. Amén. ¿Sí están conmigo o no están conmigo? Hermanos, si Saúl la primera vez se arrepiente de todo corazón, Dios lo perdona, pero volvió y lo hizo. David, el sucesor de Saúl, él cometió un pecado y él escribe el Salmo 51: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones, lávame más y más de mi pecado y límpiame de mi maldad, porque contra ti solo he pecado. Lávame con hisopo y seré limpio. Arrepentimiento, clamó, gimió delante de Dios y no lo volvió a hacer. No lo volvió a hacer. Mis queridos hermanos, Saúl se confiesa ante Samuel. Y saben que algunas personas me han dicho, pastores, hermanos, yo creo que la iglesia se ha confundido conmigo porque me cogieron de confesionario. Entonces alguien hace lo malo y llama al pastor: ay, pastor, es que yo quería contarle algo. Y entonces la persona ya no lo hace allá con el curita, con el respeto de todos. Ya no lo hace con el cura, ahora lo hace con el pastor. Y entonces se da golpes en el pecho, va y hace una oración, un ayuno, y entonces ya. Pero no hay cambio. Muchos borrachos les pasa lo mismo. Llegan llorando a la casa, pero a los 8 días otra vez están en las mismas, a los 15 días igual. Entonces, mis queridos hermanos, la confesión debe llevar necesariamente arrepentimiento, es decir, un cambio de actitud, y es lo que Dios busca en cada corazón. Cuando Él ejerce y aplica la disciplina, Dios está esperando que la disciplina produzca su fruto, como lo dice en el libro de Hebreos, de frutos apacibles de justicia.
Ya uno dice, yo no lo vuelvo a hacer, Dios mío, perdóname. He hecho lo malo, he pecado, ¿cierto? El apóstol Pedro dijo, arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados y vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Pero él dice dos palabritas, arrepentíos y convertíos. Es decir, hay que dejar ese actuar, ese proceder. En segundo lugar, sustituido por alguien mejor. En primer lugar era confesión sin arrepentimiento. Sustitución por uno mejor. El versículo número 28, que ya lo leímos, pero lo vamos a volver a leer. Entonces Samuel le dijo, Jehová ha rasgado hoy de ti el reino de Israel y lo ha dado a un prójimo tuyo mejor que tú. ¿Sabe que este versículo tiene que asustarnos a nosotros? ¿Cuántas veces Dios ha decidido darle la bendición que tenía para nosotros? Lo que el Señor quería darnos, dárselo a otro mejor que nosotros. ¿Por qué? Porque no ha habido un arrepentimiento verdadero. Dios espera que haya un arrepentimiento verdadero de nuestros actos. Todos somos pecadores. La Biblia dice, no hay justo ni aun uno. Entonces, hermanos, déjenme decirles, Dios no necesita a nadie. Ninguno es indispensable delante de Dios, ninguno. Si usted piensa, usted cree que usted es una persona que canta muy bonito, que evangeliza, que predica, que hace cosas maravillosas y que Dios lo necesita, error. Dios no necesita a nadie, nadie es indispensable para Dios. Saúl era el rey y Dios no le dio temor hacerlo a un lado y poner a otro. Cuando Judas traicionó al Señor, Dios ya tenía preparado el apóstol que iba a ocupar el lugar de Judas. Cuando Esaú, eran dos hermanos, el mayor, por ley establecida por Dios, por ley natural, el primogénito, tenía la bendición. ¿Y qué pasó? Esaú menospreció la primogenitura, Dios se la dio. ¿A quién? Al hermano, al menor, a Jacob. Rubén, el hijo de Jacob, dice la Biblia que se acostó con la mujer de su padre y él fue desechado como primogénito y le fue quitada. Hermanos, Dios no tiene problemas como ver al que sea. Aquí le dice el Señor a través de el profeta Samuel, Dios se ha buscado un prójimo mejor que tú. Hermanos, quien no obedece es sustituido inmediatamente. Dios no duda en poner a otra persona, Dios no duda en darle la bendición a otra persona, Dios no duda en usar a otra persona. A veces tenemos la falsa concepción de que si no soy yo, entonces ¿quién? No. Reyes, sacerdotes, jueces, profetas, nos dice la Biblia que fueron cambiados, reemplazados. ¿Por qué? Porque no obedecieron la voz de Dios. Entonces, tenemos que mirar que nuestra manera de actuar y de proceder sea conforme la voluntad de Dios. Amén. Que le agrademos a Él. Yo conozco personas que han terminado sé de muchas personas que han terminado en una vida triste, miserable, por no obedecer la voz de Dios. En serio. Se salieron del propósito divino. Y Dios los hizo a un lado y puso a otro. Para Él no hay ningún inconveniente. Desde luego que David
quien fue puesto por Dios en reemplazo de Saúl, no fue un hombre perfecto, pero fue un hombre que tenía temor de Dios. La Biblia nos cuenta de los errores que tuvo David. Porque aquí alguno podrá estar pensando, aquí alguno podrá estar diciendo, pues yo no soy perfecto, entonces yo no sirvo para nada, yo no aspiro a nada, porque no, si hay temor de Dios, si usted hace lo malo, pero usted se arrepiente, Dios le da la oportunidad. Lo hizo Dios con David. Eso lo encontramos repetidas veces. El apóstol Pedro. El apóstol Pedro, ¿cuántas veces se equivocó? Hizo cosas precipitadas. Pero Dios sabía que Pedro entendería la lección, se arrepentiría y le daría una nueva oportunidad. Mis queridos hermanos, no es que Dios descalifique a las personas. Somos nosotros mismos, son las personas quienes se descalifican a sí mismas. Vuelvo y repito, Dios tiene un plan, un propósito. Pero resulta que la persona no espera el tiempo de Dios, no hace la voluntad de Dios, no hace como Dios le ha dicho. La persona misma se está descalificando. Pero cuando la persona obedece, el Señor la tiene en cuenta y Dios la utiliza. Incluso el pueblo de Israel. Ese era el pueblo elegido de Dios. Pero ¿qué nos dice el apóstol Pablo en el libro de Romanos? Nos dice que esas ramas naturales, hace una comparación con un árbol cualquiera. Dice que esas ramas naturales que se llamaban Israel, que estaban en Dios y puestas en Dios, fueron arrancadas, desarraigadas. Dios las arrancó a Israel y nos injertó a nosotros, los gentiles, los no judíos. Pero advierte el apóstol Pablo y dice que aún nosotros tenemos que tener cuidado, porque si no, Dios también nos arranca y pone a otros. Entonces, mis queridos hermanos, Dios nos quiere bendecir. Usted quiere la bendición de Dios, ¿cierto? Hermanos, hagamos conforme el Señor nos dice y nos manda en su palabra. Y manténgase firme, manténgase fiel. Donde le dé el agua, siga siendo fiel al Señor. La Biblia dice que no nos cansemos de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Amén. Siga siendo bueno, siga siendo fiel, que en su momento Dios le dará. Abraham tuvo que esperar unos años. Abraham tuvo que esperar unos años para recibir el hijo de la promesa. Si Dios ha hecho la promesa, Dios va a cumplir, no importa cuándo, pero Dios va a cumplir. Amén, gloria a Dios. En tercer lugar, honra sin gloria. El primer punto fue confesión sin arrepentimiento, sustituido por alguien mejor. Honra sin gloria, versículo número 30. Y él dijo: yo he pecado, Saúl, yo he pecado, pero te ruego, que me honres delante de los ancianos de mi pueblo y delante de Israel, y vuelvas conmigo para que adore a Jehová tu Dios. A este punto le he puesto honra sin gloria. A Saúl le interesaba más ser reconocido por el pueblo que por Dios. ¿Qué le dice en la segunda línea? Y él dijo: yo he pecado, pero te ruego que me honres delante de los ancianos de mi pueblo y delante de Israel. ¿Qué le interesaba a Saúl? Ser reconocido, ser honrado por el pueblo, que la gente dijera: ahí va el rey, mire, él es el rey. Eso era lo que Saúl quería. A Saúl le gustaba más el aplauso del pueblo
que agradar al Señor. Y aquí tenemos que tener mucho cuidado nosotros. Tenemos que ser muy cautos. ¿Sabe por qué? Porque de pronto a usted le gusta que sus amigos en el trabajo lo traten, lo reciban, se rían. Usted es un gran amigo porque es un gran compañero. Y todos cuando llega usted, no, pues muertos de la risa. Llegó el que gasta. Yo recuerdo, allá en la empresa donde trabajé, la misma que les conté hace un rato, se celebraban los cumpleaños. Y entonces decían, bueno, entonces vamos a dar tanto cada uno y compramos un ponquecito, compramos una botellita de vino espumoso, de champaña, de esto, aquello, y compramos algo y le damos de regalito a la persona. Y yo le decía, hágame un favor y me dice cuánto vale la champaña. Vale tanto. Entonces dividido entre, éramos como 12, 13, 15 a veces. La champaña vale tanto, yo doy menos lo de la champaña. ¿Y cómo así? ¿Por qué? Porque yo voy a traer mi juguito, mi gaseosita, yo la traigo. No, pero ¿cómo así? Entonces recuerdo tanto que una compañera me dijo un día, y entonces a las que no nos gusta la crema del ponqué, que nos descuenten también lo de la crema. Ella me estaba poniendo en ridículo. En ese entonces no existía el bullying, me estaba haciendo bullying. Entonces le dije, pues si no se lo va a comer, pues haga lo mismo, eso es asunto suyo. Igual de todas formas, a mí no me tienen aquí para celebrarle cumpleaños a nadie. Lo hacemos como una cuestión social, como de amistad. Si a usted no le parece que yo dé solamente lo del ponqué y lo del regalito, pues no me tengan en cuenta, no hay ningún problema. Pero yo no me voy a poner ni a colitarle licor a nadie, ni gastar en lo que yo no me voy a tomar. Entonces, nunca más me volvieron a decir nada, pero sí me pedían la cuota. Y yo les descontaba lo de… Tenemos que tener cuidado, porque nos ganamos el aplauso del pueblo, de los compañeros, de los amigos, pero Dios nos está dando la espalda. Por eso a este punto le puse honra sin gloria. Él quiere que lo honre el pueblo, él era el amigo del pueblo, el populista. Pero bien dice la escritura, ay cuando el mundo hable bien de vosotros. En ese sentido, desde luego. Saúl le dice a Samuel lo que él realmente quiere y lo que hay en su corazón. Y es que los ancianos lo vean y lo reconozcan como rey. Pero él quiere honra sin gloria. Ya su gloria, su corona había sido quitada y había sido dada a otro. Ya no contaba con el respaldo de Dios. Y hermanos queridos, hágase respetar como creyente y como hijo de Dios. Que sus hijos, sus hijas, la familia, llegaron con la cerveza y con el licor y llegaron con el cigarrillo y con todo lo demás. Un momentico, hacen el favor y respeta. Esta es mi casa. Ay, papá, entonces no le volvemos a hablar. No, no se preocupe, pero yo siento un precedente. Hágase respetar, haga respetar su autoridad, su posición como hijo, como hija de Dios. Hermanos, que incluso mis queridos hermanos, los amigos, a los que les gusta contar chistes sucios,
respecto de Dios y de Jesús, y no, que lo respeten. Es así. Yo recuerdo, mis compañeros sabían que yo era cristiano, yo les hablaba de cuando en cuando, les explicaba, les compartía. Y un día tuve que ir a otro departamento a reclamar algún documento. Cuando llegué había allí un abogado payaseando con los demás. Él era el payaso del circo y estaba cantando alabaré, alabaré, alabaré. Y cuando me vio, yo llegué y cuando me vio se quedó como si hubiera visto un espanto. Lo miré, no le dije nada, entré y hice la vuelta. Hay que enseñar a la gente que respete a los hijos de Dios. Honra sin gloria. ¿Qué sacamos con que la gente nos aplauda, nos celebre, se anime con nosotros, pero Dios nos ha dado la espalda? Y vuelvo y repito, hermanos, es que la cuestión es nuestra eternidad, nuestra salvación. No es solamente conservar el puesto, sino permanecer la eternidad en la presencia de Dios. Eso es lo importante. Amén. Hermanos, ya Dios no era el que acompañaba a Saúl. Ya Dios se había separado de Saúl. Y es triste cuando Dios ya diga, no más. Ya le hablé una, le hablé dos veces, no obedece, no más. Saúl creía que Dios oía su adoración. Él dice, vuelve conmigo para que adore a Jehová. Y vuelvo a resaltar esto, tu Dios ya no era Jehová mi Dios, sino Jehová tu Dios. Esa es la última parte del versículo 30. Jehová tu Dios. Ya él sentía a Dios lejano, lejos, a la distancia. A Jehová tu Dios, no a Jehová mi Dios o a Jehová nuestro Dios. Una persona tiene que preocuparse terriblemente cuando no sienta la presencia de Dios, cuando no sienta la comunión con Dios. Y es peligroso acostumbrarnos a vivir sin Dios. Esta fue una adoración que Dios no recibió, porque la mejor adoración es aquella que se hace en la voluntad de Dios, en la voluntad del Señor. Esa es la mejor adoración. La mejor manera de agradarlo a Él es cuando obedecemos, cuando lo agradamos. Es muy fácil salirse de la voluntad de Dios. Yo digo que la adoración que presenta Saúl es una adoración sin convicción, sin temor. Fue algo solamente por cumplir, fue un acto religioso, no de corazón, no de un corazón arrepentido ni convencido, sino solamente para quedar bien delante de los demás. A veces venimos, levantamos las manos, pero Dios no está con nosotros, Dios no está recibiendo eso. Sí, engañamos al que está al lado. En cuarto y último lugar, vida sin propósito. Versículo 35. Y nunca después vio Samuel a Saúl en toda su vida. Y Samuel lloraba a Saúl, y Jehová se arrepentía de haber puesto a Saúl por rey sobre Israel. Vida sin propósito. Por ahí hay un libro, bueno, yo lo he leído, se llama Vida con propósito. Si mal no recuerdo, el autor se llama Rick Warren. Vida con propósito. Y es interesante. Pero aquí es una vida sin propósito. Lo peor que le puede suceder a un ser humano es vivir una vida
sin Dios, lejos de la voluntad del Señor, sin una razón de ser, fuera de la voluntad del Señor. Muchos están viviendo vidas rutinarias, monótonas, vidas religiosas, apartados de la presencia de Dios. Eso no tiene ningún valor, ningún significado. Alguno podrá decir: ay, pero mire, tengo plata, tengo trabajo, tengo una casa, tengo un carro. Pero puede estar viviendo lejos de la voluntad de Dios. Estos días, ayer, antier, con uno de mis hijos hablábamos el salario que tienen algunos de estos grandes jugadores, algunos de fútbol, otros de tenis, otros de baloncesto. Algunos llegar a ganarse 70 millones de unos 74 de euros. Ronaldo, Cristiano Ronaldo, Messi. Otros 70 millones de dólares al año. ¿Cuánto da eso? 12 por 5, 60. Más de 5 millones de dólares al mes. Eso es. Yo creo que uno en la vida no se ganará $1 millón. Y ellos se ganan, pueden tener carros, casas, lujos, y decir: pues aquí en el mundo fuimos personas muy importantes. Pero ¿saben qué? Pronto morimos. Los días de nuestra edad son 60, 70 años, en los más robustos son 80 años. Con toda su fortaleza, molestia y trabajo, porque pronto pasan y volamos. Y si no nos preocupamos de que nuestros nombres estén escritos en el libro de la vida, de nada sirvió todo ese dinero. Vida sin propósito. En 1 año ya se habrán olvidado. Aún así les hagan una estatua, un busto, una pintura, eso no garantiza una eternidad en la presencia de Dios. Entonces, cuidado con llegar a decir: no, pero mire, es que yo tengo. Y algunos dicen: es que Dios me da. Cuidado, mis queridos hermanos. Mucha gente vive una vida rutinaria. Esta semana hablaba con un taxi, estuve fuera de Bogotá, venía de terminar a la casa, me puse a hablar con el hombre y le dije: ¿cuál es el sentido de la vida? Dijo: uy, me cogió desubicado. ¿Cuál es el sentido de la vida? Le dije: usted se levanta en la mañana, sale, trabaja, hace lo del diario, llega a su casa, le da a su esposa lo del diario, lo del arriendo, lo de los servicios, come, mira televisión, se acuesta, se levanta, sale y trabaja, hace lo del diario. Le dije: la vida. Dijo: no, eso es una rutina. Le dije: muchos vivimos una rutina, vida sin propósito. Yo le decía: ¿y cuál es el sentido de la vida? Mire ese viejito que está ahí sentado en una banca en un parque, esperando que se muera. ¿Ese es el sentido de la vida? Me dijo otro, como los animales, nace, crece, se reproduce y muere. Le dije: no, la vida. ¿Cuál es el sentido de su vida, mis queridos hermanos? ¿Estamos viviendo vidas sin propósito?
Mi religión es solamente venir el domingo a la escuela dominical y ya, y se acabó. El resto de la semana. Me gozo, me alegro. Ayer me decía Patricia, perdóneme que lo diga aquí, lo digo como testimonio. Me decía Patricia Beltrán, me decía, mi mamá cuenta 100 tratados y se va con Angélica y se va por allá y lo reparte. Y va a tal lugar, y va a tal lugar, y va a tal lugar. El hermano Luis el viernes me decía, hermano, necesito tratados. Ya repartí todos los que tenía. La hermana Aleja me pide tratados. Por lo menos está esparciendo la semilla de la palabra de Dios. Echa tu pan sobre las aguas, que después de muchos días lo hallarás. ¿Cuál es la rutina? No, pues me levanto 4 de la mañana, le hago el desayuno, el almuerzo a mis hijos, se van, almuerzan, están en la oficina todo el día, por la noche llegan, tienen la comida, la ropa lista, al otro día lo mismo. Vida sin propósito, mis queridos hermanos. Hagamos algo para la eternidad. Hagamos algo para la gloria de Dios. Ese último versículo dice que Saúl nunca más fue visto por Samuel. Y es triste la última parte. Jehová se arrepentía de haber puesto a Saúl por rey sobre Israel. Esa palabra arrepentir hay que entenderla e interpretarla bien. Porque sí, en otra parte dice, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Pero son dos conceptos diferentes. Aquí, según el original, a Dios le dolió. Jehová se dolía de haber puesto a Saúl. No por causa de Dios, por causa de Saúl. Uno, lo expliqué hace 8 días, a veces tiene que corregir a los hijos y los castiga. Y a uno le duele, no porque yo me di un correazo, no, le duele a uno por él. Ese es el dolor que Dios siente. Porque Dios tenía planes con Saúl, pero Saúl le dio la espalda a Dios. Hermanos, incluso Samuel lloraba, ahí lo dice, clamaba al Señor. Pero Dios le dijo, no más, no más, ya, Saúl, no hay nada más que hacer. El corazón de Saúl es obstinado, es necio. Así le dé 20, 50 oportunidades a Saúl, Saúl las va a desaprovechar, las va a desperdiciar. Termino. Y Jehová se arrepentía de haber puesto a Saúl por rey sobre Israel. ¿Será que Dios de pronto le duele alguna acción que Él tuvo que tomar contra nosotros? Dios, ¿cuántas veces hemos echado por la borda bendiciones que Dios tenía? ¿Cuántas veces? ¿Cuántas veces, hermanos? Pero esta es la triste y cruda verdad y cruda realidad. El versículo que quiero dejar es primer libro de Samuel capítulo 15 verso 22. Primer libro de Samuel 15, 22. Lo leo y terminamos. Primer libro de Samuel 15, 22. Y Samuel dijo, mire las palabras de Samuel: se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Es muy fácil salirse
de la voluntad de Dios. Es muy fácil desviarse uno de la voluntad de Dios. Saúl, escúcheme, aún con propósitos espirituales, aparentemente muy santos, pero se salió de la voluntad de Dios. Porque Dios le dijo, destruye todo lo de Amalek. Y él dijo, no, es que le van a presentar ofrenda a Jehová. Así lo dijo. Es que el pueblo le quiere presentar una ofrenda a Jehová. Y dice, se complace Jehová tanto en los holocaustos como en que se obedezca a la voz de Jehová. Ciertamente el prestar atención es mejor que la grosura y que los sacrificios. Hacer la voluntad del Señor es mejor que presentar muchos sacrificios, mis queridos hermanos. No se trata de cantar bonito, de hacer muchas cosas, ayunar, leer mucha Biblia, sino de obedecer. Amén. Entonces, ese es el texto para dentro de 8 días, con la ayuda y favor de Dios. Primer libro de Samuel 15, 22. Mis queridos hermanos, hemos hablado de el ocaso de un ministerio. Cuando alguien se sale de la voluntad de Dios y no hay nada más que hacer. Tenga la bondad de ponerse de pie. Vamos a orar. Si alguna de las palabras compartidas o dichas o uno de los textos llegó a su vida, dígale: Señor, todavía estoy a tiempo, Señor. No quiero que vivir una vida sin propósito, no quiero tener honra sin gloria. Señor mío, Dios mío, ayúdame. Padre, en esta mañana, Señor, hemos leído tu palabra, hemos meditado en ella, Señor Dios Todopoderoso. Y ahora, Rey, el momento de la reflexión y de aplicar la palabra, Señor. Saúl fue desechado porque desobedeció tu voz y tu mandato. Saúl fue desechado, Señor, porque tú le diste instrucciones, pero él actuó según su propio parecer. ¿Cuántas veces nos has hablado, nos has mandado, nos has dado órdenes y no hemos cumplido, Señor? Pero, Señor, como lo estudiábamos, no queremos, Señor, un remordimiento, sino un arrepentirnos, un convertirnos y un hacer tu buena voluntad. Señor mío y Dios mío, ayúdanos a andar en tu camino, ayúdanos a andar en tu voluntad, en tu propósito. Exaltamos tu nombre, te bendecimos y te damos gracias. Preciosísimo Salvador. Es en tu nombre santo que hemos orado, Jesús. Amén. 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 Tenga la bondad de sentarse, hermanos. Como les dije,